Bueno, pues de nuevo en Triana y con otro calero, en este caso Fernández, que es el hijo de don Antonio y de doña Sofía Prada, y que bueno, es un brillante hombre que nos dará mucho que oír y que hablar en el mundo Sergio, de la guitarra clásica. Buenos días, Carlos. Bueno, eso de Sergio, ¿por qué te viene? Bueno, pues un nombre que les encantó a mis padres justo antes de yo nacer. Y aparte pues también me pusieron Antonio pues por mi padre. Entonces soy Sergio Antonio. Tú estás siempre en la cuna de la música, del bel canto de tu madre y de la guitarra de tu padre. ¿Y tú cuándo te acercas al mundo de la guitarra? Me refiero con ganas, no me refiero por escucharla ni por ser hijo de Antonio. Pues desde muy pequeño porque ya justo a los 8 años, incluso a los 7 ya yo iba con mi padre al conservatorio y iba como oyente. Y ya al año siguiente pues entré oficialmente y hice los estudios normales en el conservatorio elemental, luego profesional y ya superior. ¿Cuántos años se lleva una persona para primero entrar en ese conservatorio y salir con y con un sobresaliente alto? Oficialmente los estudios actuales duran 14 años, vamos a decir en España, ¿no? Y tienen pues 3 ciclos. Empezamos en elemental. En algunas comunidades autónomas también se llama básicas, enseñanzas básicas de música. Son 4 años, luego haces una prueba de acceso, pasas al grado profesional o enseñanzas profesionales y ya finalmente, tras otra prueba también, otras pruebas de acceso, pues entras en el nivel superior que está al nivel universitario. Cada año hay más gente aficionada a la música, cada año ves tú mucha juventud metida allí. Sí, la verdad es que sí. Además, desde hace pues, unos 25 o 30 años, a principios de los 90, cuando fue el boom de los conservatorios, la Junta de Andalucía, por ejemplo, invirtió muchísimo dinero y sigue invirtiendo muchísimo dinero en los conservatorios, en centros educativos de música actualmente, pues siempre ha captado muchísimos alumnos. De hecho, muchas de las escuelas de música que existían, o escuelas municipales de música que existían en los pueblos, por ejemplo, se hicieron conservatorios, y actualmente pues hay cerca de 70 y pico conservatorios en toda Andalucía, contando los superiores también. Y bueno, pues nutren de músicos a todo el territorio español y el mundo. Oye, cuando entran los compañeros tuyos en el conservatorio, ¿hay gente que se frustra y se va? ¿Porque no piensan qué es lo que pensaban? Claro, a ver, los estudios en el conservatorio son unos estudios oficiales, aunque no son enseñanzas obligatorias, como puede ser pues la primaria, la secundaria, pero son unos estudios completamente oficiales. Y si bien el hecho de estudiar música es un disfrute para muchísima gente, y lo es de hecho, pero también requiere de una parte de estudio personal. Entonces hay alumnos a lo mejor que entran y no saben bien qué es lo que van a estudiar en el conservatorio, y por eso pues puede que haya un porcentaje de gente que a lo mejor pues acaba abandonando, porque requiere pues una dedicación, un esfuerzo, pero lo bueno que tiene es que ese esfuerzo pues se traduce luego en unos resultados artísticos buenos, y también pues es muy disfrutable, ¿no? Oye, estábamos hablando antes cuando veníamos para acá, que antes la gente cuando llegaba a los 35, 37, 40 años, 45, a una cátedra, cualquier cosa de eso, bueno, pues era una eminencia. Pero es que ustedes sois como los toreros, sois como el Juli, sois como Nadal, gente que queréis triunfar a los 30 años y ya está el candelero y con todo prácticamente hecho, ¿no? Eso fue un esfuerzo tremendo y muy competitivos, ¿no? Totalmente, porque hoy día la cantidad de músicos es, bueno, comparado con otras épocas, pues es enorme, ya que la música está presente en todos los países, en todas las partes de la sociedad, ¿no? Entonces la música se estudia prácticamente en todo el mundo, todos los instrumentos, y en concreto mi instrumento, que es la guitarra, gracias a la figura principalmente de Andrés Segovia en el siglo XX, y luego pues todos sus discípulos y todos además los músicos que fueron contemporáneos a él, guitarristas, pues gracias a ellos la guitarra hoy está presente en todas las academias, conservatorios y universidades no solamente de España, sino de Europa y del mundo. Es curioso que la guitarra española y clásica, además que cruza los Pirineos, es de una aceptación absoluta, es decir, que son auténticos dioses los que consiguen dar esos conciertos y la gente se queda absorta, ¿no?
Correcto, correcto. Y además, bueno, la guitarra, y en concreto la guitarra española, desde hace décadas siempre ha tenido una aceptación mundial enorme. O sea, la música clásica, o sea, la guitarra dentro de la música clásica, pues tiene muchísimo tirón, ¿no? Y ya hoy día, por ejemplo, no se puede decir que sea únicamente española, sino que es universal. Porque los grandes guitarristas del mundo en la actualidad no son solamente españoles, sino que provienen pues de todos los países. Pueden ser desde escoceses, desde alemanes e incluso coreanos, ¿no? Es decir, la guitarra está presente mundialmente en la actualidad. Es curioso, Sergio, que cuando son auténticos melómanos y auténticos aficionados a la música, son gente que cuando va a un concierto sabe lo que lleva entre manos, no es un poco el albur de que aquí llega la gente, se sientan a ver lo que tocan, no, saben perfectamente lo que van a tocar, casi conocen las partituras que van a sonar, si no las buscan en internet hasta que la encuentran, pero los que hemos viajado fuera, el absoluto respeto y silencio que hay en el momento de que el telón se abre, que tiene que temblar hasta el artista, porque es que es absoluto, es sepulcral, es decir, no se escucha ni la respiración, ¿no? Y esperan, ¿no? Sí, la verdad es que estremece a veces. Yo lo digo como también intérprete que se dedica también al mundo escénico y a tocar delante de una audiencia. Estremece muchas veces el hecho de tanto silencio, bueno, y también pues se agradece. Es maestrante, es la maestrante, ¿sí? Porque la música clásica está, digamos, en su raíz está para ser escuchada con mucho detenimiento. No es, o sea, hay música de todo tipo, música para cada momento, música para bailar, música para escuchar simplemente cuando uno está estudiando o cuando uno quiere un momento de relajación. Pero la música clásica es una música expresamente para ser escuchada y ser disfrutada, para, digamos, tener una experiencia en todos los sentidos, ¿no? Entonces, el hecho de que haya ruido de fondo, pues es completamente contraproducente, y por ello pues se mantiene tanto silencio, pues algo que necesita ser apreciado con mucho detenimiento. Si una orquesta se produce un error, es casi inapreciable para quien no lo conoce, pero la guitarra ahí no cabe error, porque es que ahí estás como en carne viva delante del escenario, es decir, ahí no hay posibilidad de taparse, ¿no? Sí, a ver, todos los instrumentos son difíciles, digamos que el hecho de transgredir la barrera de lo meramente técnico es muy difícil en todos los instrumentos. Sin embargo, yo voy a hablar por el mío, que es la guitarra clásica. En nuestro instrumento puede que se note un poco más el hecho de esos errores, ¿no? Y tenemos esa particularidad, vamos a decir. Sin embargo, una guitarra bien tocada es de las experiencias más bonitas, desde mi punto de vista, más bonitas que se pueden apreciar. Hablar un poco de tus maestros, porque esos son los que inducen después al alumno a llegar a grandes cotas. Es decir, que si te tocan buenos maestros, tan impregnados para toda tu vida. Si te toca gente totalmente plana, pues te darán la técnica, pero no te darán el alma, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, mi gran maestro de mi vida, vamos a decir, que es mi padre, porque fue el que me introdujo en el mundo de la música y con el cual estudié pues los 10 primeros años de la carrera de manera oficial, y luego ya pues obviamente, aunque yo luego he seguido trabajando con otros maestros tanto en España como en el extranjero, pero siempre he contado con su consejo para en cualquier aspecto dentro de lo que es el mundo artístico. O sea, que tú empezaste tu carrera antes de empezarla, ¿no? Correcto, sí, porque en mi casa siempre ha habido música. La música es algo completamente habitual y normal en la vida de mi casa, ¿no? Y incluso ya cuando estaba en el vientre materno, vamos a decir, que ya mis padres daban conciertos juntos y yo eso pues lo he vivido antes y después de nacer, vamos a decir. Y por eso María Guerrero, la gran actriz española, pues también como mujer parió y llevaba a su niño con una tata para tenerla allí para verlo cada vez que terminaba de actuar, porque si no, no podía compatibilizar una cosa con otra, ¿no? Totalmente. Vamos a hablar un poco de las distintas clases de guitarras que hay, los diferentes mundos que hay dentro de la guitarra, porque parece que siempre es lo mismo y todo es distinto, ¿verdad?
Sí, la guitarra, bueno, yo pienso, como opinión personal, y bueno, constatada en muchísimos escritos y por muchos entendidos al respecto, es uno de los instrumentos más universales y sobre todo que se puede mezclar con todo tipo de música y en el que se puede utilizar en todo tipo de estilos, desde la música clásica hasta la música folk, la música moderna, el jazz, el flamenco, por supuesto, ¿no? La música de nuestra tierra. Y es un instrumento muy versátil, ya no solamente por el hecho de que se pueda trasladar o llevar la música de un determinado estilo a este instrumento, sino que ya físicamente es un instrumento que te lo puedes llevar a cualquier lado, que es un instrumento que cuenta con, como decía Emilio Pujol, el gran guitarrista y pedagogo español, es un instrumento que cuenta con características de otros instrumentos, como la capacidad polifónica del clave o de los instrumentos de tecla, la expresividad de los instrumentos de arco, porque es un instrumento con el que se puede vibrar, se puede cantar, y al mismo tiempo también el timbre del instrumento, de los instrumentos pues como el arpa, por ejemplo, de cuerda pulsada. Entonces es un instrumento que tiene muchísimas cualidades de otros reunidas en uno solo y con el cual pues se puede expresar muchos tipos de texturas, de música, de timbres. ¿Y no toca flamenco para ti? Pues vamos a decir que en mis conciertos, a lo largo de los últimos 5 o 6 años, pues he incluido de vez en cuando alguna pieza de... ¿Le gusta a la gente, verdad? Sí, funciona muy bien. Hombre, yo, digamos que dentro de lo que... Yo soy un guitarrista clásico y tengo mi técnica clásica, pero la guitarra flamenca, como también pues tiene esa raíz de la guitarra española, pues tenemos muchos puntos en común. Entonces, digamos que funciona muy bien ese repertorio dentro de la clásica, dentro de que nosotros tenemos un sonido un poco distinto, que la guitarra, aunque en apariencia es casi igual, casi idéntica, pero tiene ciertas características de construcción que la difieren mínimamente. Pero funciona bien ese repertorio y yo he incluido en los últimos años, pues, por ejemplo, la pieza esta tan famosa de Paco de Lucía, bueno, Entre dos aguas, por supuesto, es una pieza que monté hace mucho tiempo, y también Reflejo de luna, que son unas granadinas preciosas. Y fue una pieza que yo toqué muchísimo en público. Yo creo que lo afloja un poco más, ¿no? Se pasa de la clásico a darle un respiro, ¿no? Digamos, un caramelo de estos de español, ¿no? Sí, que le iba mucho, ¿no? Correcto. Sergio, cuando uno se pone delante de la partitura o pretende dar un concierto, ¿qué quiere poner en ese menú, digamos, que va a escuchar el público? ¿Cómo lo escoge? ¿Cómo lo meditas? Y cómo después lo pone en práctica? El repertorio de guitarra clásica, es muy extenso, porque tenemos que contar con ya no solamente el original para guitarra, que pues proviene de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, sino que también contamos con todo el repertorio de instrumentos antecesores de la guitarra, como pueden ser la vihuela, el laúd, la guitarra renacentista también, ¿no? Y la cítara, la gusla, ¿no? Efectivamente, bueno, ya no estoy hablando ya de instrumentos incluso ya de la Edad Media, por supuesto, ¿no? Pero digamos que tenemos un repertorio muy extenso, es un repertorio de muchas épocas, original, transcripción. Entonces, cuando yo, por ejemplo, para mis conciertos, tradicionalmente siempre está, obviamente, el repertorio, vamos a decir, académico, que digamos que va pues partiendo del Renacimiento, pues pasando por el Barroco. Bach siempre debe estar ahí desde mi punto de vista, siempre hay que tener una obra de Bach entre dos, porque siempre es muy enriquecedor. Y bueno, pues todo el repertorio de los músicos, de los guitarristas del periodo clásico romántico, que fue la guitarra del finales del siglo XVIII y principios del XIX, y por supuesto todo el repertorio del siglo XX, Joaquín Turina, Francisco Tárrega, obviamente, que no me olvide de él, porque también forma parte es una pieza fundamental en la historia de la guitarra. Entonces yo ese repertorio, vamos a decir, académico, estándar y de todas las épocas, es el que trato de plasmar y presentar en mis conciertos. Y además, en los últimos, vamos a decir, 3 años aproximadamente, pues he tratado también de, digamos, contrastarlo o compaginarlo con otro repertorio, por ejemplo, pues a lo mejor que bebiese un poquito más de fuentes populares, como puede ser la música latinoamericana,
piezas, por ejemplo, de flamenco, aunque yo no soy guitarrista flamenco, pero bueno, pues lo he introducido pues como algo también original y que puede funcionar en un momento dado, piezas de Paco de Lucía. Y al mismo tiempo también música que tenga muchísima influencia a lo mejor de la música americana, el jazz, el rock, el pop, por ejemplo, el blues. Y en concreto, pues en los últimos 3 años he estado estrenando obras de un compositor jiennense que ahora mismo está teniendo bastante fama internacional, que es Juan Arena, que ha sido, en su momento fue compañero mío en el conservatorio, como profesores, quiero decir. Y bueno, pues digamos que ese es el repertorio que actualmente estoy trabajando. Además de, perdón, además de ya no solamente repertorio solista, sino también he hecho muchísima música de cámara, tanto con violín, con flauta e incluso con otros conjunto instrumental. Y actualmente tengo un proyecto de estrenar una obra de este compositor para cello y guitarra, que muy seguramente entre los meses de mayo y junio pues de la luz. Cuando pasas la página de la música clásica y te vas, por ejemplo, los americanos y un Jimi Hendrix, un Eric Clapton, gente que hacen otro tipo de música, pero que no cabe duda que son virtuosos, ¿no? Son gente que son auténticas máquinas y, como decía tu padre, ¿no? Ahí no trabajan los 5 dedos, sino que ahí trabaja la púa, ¿no? Y trabaja esa velocidad que le impregna, ¿no? Yo recuerdo que una entrevista que le hice a Paco de Lucía y cuando estuvo en Estados Unidos y quiso abordar un poco lo que era el blues, lo que era el soul, lo que era estas técnicas. Y me costó trabajo entenderlo porque era una pregunta con una guitarra y yo tenía que responder con la mía, ¿no? No se trataba de nada prefijado, ni algo orquestado, ni algo. Entonces, hasta que yo no fui capaz de entrar en esas escalas que me explicaban ellos, no fui capaz de contestar. Después ya era coser y cantar, ¿no? Porque claro, eso, el blues y ya son contestaciones entre instrumentos, ¿no? Uno habla, el otro escucha, tú le contestas en la forma que tú entiendes y en el idioma que tú vas, ¿no? Luego, yo recuerdo en aquel tiempo, sobre los años 80 más o menos, había un bar ahí en Castellana, sí, cerca de la Castellana, se llamaba el Whisky Jazz, que es que cuando terminaban todos los músicos cantaban para ellos. ¿Tú te acuerdas de aquella parte? ¿No? Seguían por Serrano, estaba más o menos. Y entonces allí iba Víctor Manuel, allí iba Ana Belén, iba Diego, todos los artistas sabidos, toda esa gente, y entonces cantaban para ellos. O sea, eso es un club para ellos. O sea, después se hizo un poco más universal, pero al principio, cuando terminaban de trabajar a las 2 o 3 de la mañana, es cuando volvían de los teatros y entonces a tomarse su copa allí, y entonces ya tocaban porque querían tocar. No tocaban para nadie, ¿no? Sí. Y salía uno, le contestaba a otro, llevaba a otro, y es una cosa apasionante, ¿no? Háblanos sobre todo de tus compañeros, de esos que están contigo día a día, de esos que estáis todos enganchados en el mismo cartel, de buenos músicos y que sois promesas ya efectivas en el año 2021 y que bueno, estáis ahí queriendo ya tomar la alternativa, pero de gran maestro en la maestranza, ¿no? En cualquier lado, ¿no? Que es la cátedra, ¿no? Sí. ¿Cómo lo tenéis planteado eso? Pero ¿te refieres, por ejemplo...? A la lucha continua del esfuerzo que tenéis que hacer para conseguirlo, ¿no? Sí, hombre, está por supuesto el trabajo en casa, que son los ensayos propiamente tú con tu instrumento, y luego hay una parte, que bueno, una parte muy importante, eso hay que dedicarle muchas horas, bueno, por suerte o por desgracia, quiero decir, en mi caso es completamente vocacional, ¿no? El hecho de tocar un instrumento que me aporta tantísimo y me encanta, ¿no? Pero bueno, luego está otra parte que también debemos desarrollar nosotros como artistas que nos debemos también a un público, y es el hecho de pues, promover todo tipo de contactos, difundir nuestra música, nuestro trabajo, ya no solamente por una motivación meramente, vamos a decir, empresarial o económica, sino pues por una motivación artística de hacer algo interesante, algo que transgreda lo habitual, algo innovador, ¿no? Ahí está la clave. Tú estás en el Arturo Soria de Madrid y sí. Eso ya estábamos comentando, que sobre, digamos, el lugar de salida de los grandes músicos Atocha, ¿no? Que es la que los recoge finalmente, sí. ¿No?
Sí, la verdad que, bueno, actualmente doy clase en el Conservatorio Profesional Arturo Soria de Madrid y efectivamente es uno de los conservatorios que más músicos, más alumnos... Es la cantera, ¿no? La gran cantera, ¿no? De Madrid, ¿no? Sí, más aporta al Conservatorio de Atocha. Sí, sí. Oye, ¿cómo se enfrenta uno a una cátedra tan joven? Porque bueno, al final se puede aspirar todo, pero es que de verdad va a una velocidad de vértigo, ¿no? Yo miro a tu padre y te voy a decir, qué esfuerzo he tenido que hacer, cuántas horas de trabajo, cuántos recorridos, cuántos escenarios, y entonces ustedes llegan directamente y apostáis por estar ahí, ¿no? Con Nadal, con Juli, con los grandes de España, ¿no? Pues sí, sí. A ver, este año se ha dado la posibilidad de poder acceder a este tipo de puesto, que es un puesto muy suculento, muy enriquecedor, porque, hombre, dar clase a un nivel superior pues siempre es muy, bueno, en fin, muy atractivo, sí, sí. ¿No? Y bueno, tienes la posibilidad de explayarte con todo tu saber, o sea, humildemente hablando, quiero decir que el hecho de dar clase a gente, a personas, a alumnos que tienen tanto interés en conseguir ese nivel artístico, y pues es siempre muy enriquecedor y motivador al mismo tiempo. O sea, porque te ayuda a dar lo mejor de ti. Entonces es lo que se suele decir, ¿no? Que el docente el que enseña aprende dos veces. Siempre. Siempre. El entrevistador aprende siempre de su entrevistado. Siempre le enriquece y lo lleva más. Vamos a seguir hablando un poco del mundo de la música. Hemos hablado de la gente joven que se acerca, del trabajo que tiene, está en casa. Pero tú, ¿qué tienes de Calero padre? Aparte de la genética, pero bueno, ¿hay algo que te diferencia de él? Hombre, creo que nos parecemos bastante, eso para empezar. Tú no. ¿Será que tú te pareces a él? No nos parecemos. Hombre, por supuesto, me parezco mucho. Él es el que crea, tú eres el que existe, ¿no? Totalmente. Sí. Físicamente, la verdad que somos como dos gotas de agua casi, lo que pasa es que yo soy un poquito más clarito. Pero sí. Y bueno, en cuanto a lo que es lo musical, pues mi padre, pues en mí, digamos, a mí me ha enseñado muchísimo, prácticamente, y todavía lo que le queda por enseñarme, de todo su saber musical y artístico, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que él tiene, ya hablando solamente de guitarra, pues a nivel técnico, a nivel artístico, conceptuales, incluso toda la cultura general que yo puedo tener, en muchos casos se lo debo a mi padre. Muchas veces yo digo cosas, frases. Esta frase la dice mi padre, ¿no? Y sí, es como que... Pero bueno, eso es igual, si los toreros es igual, no vaya a quererte las maneras, las hechuras, las formas, pues las quiere de su padre, que fue su primer maestro. Totalmente. Ahora sí, en ese momento es cuando se asimila todo, en la infancia, ¿no? Lo que te mete aquí el ADN ya lo tienes para toda la vida, ¿no? Después lo mejorarás, lo harás diferente, lo harás personal, pero ahí quedan un poco las maneras, ¿no? Después tienes la referencia de música para la voz. En este caso tú tienes también el otro plano, que es tu madre, Sofía Prada, una magnífica soprano, que tú también tocas para ella, o ella canta para ti, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es otro mundo, ¿verdad? Es otro mundo. Mis padres son completos en esta área, ¿no? Totalmente. Sí. Mis padres en los últimos 30, 40 años han desarrollado una actividad muy importante dentro de la música judeoespañola, música sefardí, y hicieron y hacen un trabajo excelente. O sea, no lo digo porque sean mis padres, sino que hicieron un trabajo de muchísima calidad. Y claro, pues eso a mí pues me ha influido bastante en ese repertorio y esa forma de interpretarlo. Yo tengo otra familia que son un excelente guitarrista como es Ricardo Miño, su madre una excelente bailadora como Pepa Monte y un extraordinario hijo que se llama Pedro Ricardo Miño, que te lo voy a presentar porque tiene tu edad y es genial. Es el mejor quizás de la música en piano andaluz que yo he escuchado. Ah, qué bueno. Tiene un gran estudio. Un día iremos a verlo porque yo creo que se conozcan esta gente joven porque es muy importante. Además son gente muy creativa, son gente que hacen cosas muy distintas, están siempre abiertos a experimentar cosas que nunca se han hecho y te digo que es un auténtico orgullo ser amigos suyos, ¿no? Sí. Y que lo conozca será importante, ¿no? Entonces,
¿Has visto con los tres? En un momento determinado tu madre canta y te has visto con los dos, sí, acompañándola. Sí. A ver, no lo hemos hecho oficialmente, pero yo, por ejemplo, sí. con mi padre sí he tocado mucho en directo y en público, o sea, en concierto, vamos a decir. Hay guitarra de acompañamiento y hay guitarra clásica, que es el solista, ¿no? Y hay guitarras que son dobles, ¿no? Se duplica la pieza, ¿no? Y se toca los dos a la vez, ¿así o no? Correcto, hemos hecho repertorio, vamos a decir, a dúo. E incluso llegamos a tocar los dos en una sola guitarra a cuatro manos una Eso obra. me lo ha puesto tu padre, sí. Sí. Hay por ahí muestra de ello, creo. Una obra de John Dowland, que fue un gran músico inglés del Renacimiento y además un laudista excelente. Y compuso una obra que se llama My Lord Chamberlain, que estaba escrita precisamente para ser tocada en un solo laúd a cuatro manos. Que, bueno, tiene una historia ahí de fondo amoroso, ¿no? Que fue un encargo de un lord inglés que se la encargó precisamente para poder acercarse a una damisela, vamos a decir, a una lady. Y bueno, pues al final se convirtió en una obra que pues ahí está, ¿no? La tocaban al parecer el propio John Dowland con su hijo Robert. La tocamos juntos. Te has presentado a algunos concursos, algunos premios, ¿no? Y ya tiene en tu vitrina algunos, ¿no? Totalmente, sí. A ver, los concursos, los certámenes de guitarra, digamos, son una puerta o una vía muy directa para darse a conocer como músico, como guitarrista. Y actualmente prácticamente todos mis compañeros de mi generación, de generaciones anteriores y posteriores, pues han invertido y invierten mucho tiempo en ello, y yo personalmente también lo he hecho, porque ya no solamente el hecho de conseguir obviamente el premio, porque uno lucha por supuesto por ello, ¿no? O pelea por ello, trabaja para ello, sino también por el hecho de crecer mucho más, conocer a mucha gente, medirse también en el escenario y saber ya no solamente dónde está uno, sino también qué es lo que es capaz de expresar, ¿no? Entonces es una experiencia muy positiva el hecho de presentarse a un certamen de estas características. Y bueno, por supuesto, hombre, como decía Indurain, ¿no? Pues he fallado o he perdido, vamos a decir, más veces que he ganado. Pero ahí está, ¿no? Ahí está. A pesar de todo, uno en concursos tiene que medirse, está para ello. O sea, no hay una experiencia negativa, sino todo es positivo hasta cuando uno no obtiene un premio. Y en mi caso, pues, por ejemplo, pues, al final pues uno consigue lo que se propone, ¿no? ¿Qué hay de pasión, qué hay de técnica y qué hay de sentimiento en la ejecución? Porque esos tres elementos son fundamentales para conectar con el público. Es decir, no se toca algo mecánico y algo plano que yo escucho, sino algo que me siento, ¿no? Por ejemplo, yo cuando escucho cantar a tu madre me emociona. O sea, te puse esa emoción interna que, aun sin saber quién pudiera ser ni quién la canta, quien te llega, o sea, esa vocalización, esa forma de declamación, esa forma tan redonda de decir las cosas con todo su filamento, digamos, dentro del arquetipo de la palabra, es realmente importante, ¿no? Entonces, ¿hay que ser pasional también en la guitarra? Totalmente, sí. A ver, tenemos esa barrera tan gruesa y tan grande, ¿no? Que es la barrera técnica, que en el caso de la guitarra, traspasarla requiere de mucho estudio, mucha dedicación, pero una vez que uno lo consigue, es cuando viene la parte ya de disfrute personal, ¿no? Bueno, mira, ese trabajo ya está hecho, ahora lo que tienes que hacer es con esa técnica, con esa preparación que tienes a tus espaldas, pues disfrutar. Y creo que en ese momento es cuando uno ya se puede, vamos a decir, soltar como artista y dar pie pues a expresar todos los sentimientos que tiene dentro. Bueno, seguiremos hablando mucho más veces, con otras entrevistas, son charlas más que entrevistas. Sergio, por último, ¿qué tienes preparado y cuál va a ser tu próximo concierto? ¿Tienes alguno preparado o tienes empezado? Vivimos una época extraña. Cuando sea. Exactamente, vivimos ahora mismo una época un poco extraña. Exactamente. Y bueno, ha sido un año difícil para la cultura, como todos sabemos. Pero bueno para el ensayo. Yo creo que todo el mundo que tenemos muchas cosas que hacer lo hemos podido hacer. Totalmente. Yo me he encontrado, con todas esas cosas atrasadas que tenía y puesta al día, y estoy limpio. Ahora mismo estoy ya con
con los motores arrancados, nada más que nos den vía libre y empezar a hacer Totalmente. cosas, ¿no? Sí, sí, porque claro, una cosa no quita la otra. Es decir, pues aunque no podamos expresarnos en este momento como nos gustaría, ¿no? Pero seguimos trabajando todos los días en ello. Yo, por ejemplo, pues no he dejado de ensayar, no he dejado de seguir desarrollando ideas. Y bueno, todos los conciertos, por ejemplo, que tenía el año pasado, que pues, desgraciadamente pues, fueron 2021, sí. cancelados, pues se pospusieron para este año. Entonces, si Dios quiere, Dios mediante, pues este verano pues podré continuar con mi actividad artística. Y bueno, pues como ya he comentado antes, el proyecto este de Chelo Guitarra, también e incluso de otras obras de este compositor que tengo pendientes de estrenar, pues muy seguramente den la luz ahora a finales de mayo, a finales de curso, el curso académico aproximadamente. Sí. Tú sabes que tanto a tu padre como a tu madre, pues nosotros lo hemos rescatado desde allí, de cerca de Carbona, para que se viniese al Ateneo, porque lo importante son la gente que han hecho el esfuerzo. Esta es una sociedad de la información, queramos o no. Entonces no falta ser muy bueno y que haber hecho muchas cosas, sino que además que la gente lo conozca, porque si no todo ese esfuerzo es baladí, es decir, bueno, te han aplaudido, se han levantado, se han ido, pero después tiene que quedar el día a día, ¿no? Y lo mismo que va a haber un premio de pintura que se llama Juan Valdés, pues yo creo que hay un premio que se llama Antonio Calero de música clásica, que una vez al año se entreguen y que se entreguen pues a aquellas personas que o no llegaron, o son auténticos trabajadores de la guitarra, o no tuvieron la suerte porque no fueron brillantes, o por las enfermedades les cortó el camino, o porque la familia se lo impidió. Hay mucha gente que están ahí y están ahí en espera, ¿no? Y yo creo que esa gente hay que reconocerlo. Y la gente joven tiene que ser reconocida ya. O sea, porque esas son las promesas que tenemos los toreros de la actualidad, tienen que ser conocidos, no dentro de 20 años, ahora, ¿no? Porque totalmente. La juventud es distinta a la madurez. La madurez vemos las cosas mucho más tranquilas, mucho más serenas y sobre todo con un concepto de tranquilidad absoluta. Es decir, yo vengo de vuelta, tu padre no necesita ni más egos, ni más aplausos, lo que necesita simplemente charlar, conversar, estar con la gente y que diga Juan Valdés, oye, qué bien tocas, y diga él, oye, qué bien pinta, oye, pues vente a mi estudio, oye, pues vente a mi casa, pues esa interrelación de gente de un gran nivel de Sevilla, sí. Es importante que lo tengamos. Pues querido Sergio Calero Fernández, primera chicota, ya estamos en Semana Santa. Totalmente, que no sea la última. Seguiremos adelante. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias, Carlos.